En un pequeño pueblo en las afueras de Georgia, donde las calles de tierra se mezclaban con los sonidos de la naturaleza y el ritmo de la vida cotidiana, había una tensión constante en el aire. Para la mayoría de los habitantes, era una vida sencilla, pero para el oficial Marcus Reed, el clima de desconfianza y malestar se había convertido en parte de su realidad diaria. La ciudad no solo era un lugar de paz, sino también de secretos mal enterrados, y los incidentes que ocurrían con frecuencia en las sombras de los bosques y los caminos secundarios ya no sorprendían a nadie. Pero a Reed le pareció que eso alimentaba un profundo desagrado, como si fuera un guardián de las reglas, incluso si había poca claridad sobre qué o a quién representaba realmente. Reed, a lo largo de los años, había construido su propia visión de la justicia. Para él, la ley no era algo sagrado, más bien, era una herramienta flexible, moldeada según su propia percepción del bien y del mal. Y así, con sus propios prejuicios y juicios internos, continuó siendo un oficial que imponía su autoridad sin cuestionamientos. Para Reed, el odio y la intolerancia estaban profundamente entrelazados con su idea de justicia, y rara vez dudaba de sus propias acciones. Una tarde oscura y lluviosa, cuando el cielo parecía haber sido tragado por densas nubes y el paisaje de la carretera rural estaba apenas iluminado por las luces de su coche, Reed recibió una llamada anónima. El mensaje fue breve, confuso, pero cargado de urgencia. Alguien mencionó un vehículo sospechoso detenido a lo largo de la carretera y algunas figuras extrañas cerca del lugar. Aunque este tipo de llamada telefónica era común, algo en el tono de voz de la persona le hizo sentir que esta llamada sería diferente. Sin dudarlo, Reed subió a su coche y se dirigió hacia el punto indicado. Sin embargo, una vez allí, lo que encontró fue más desconcertante que cualquier sospecha que pudiera haber tenido. Un jeep militar estaba estacionado al costado de la carretera, y dentro de él, un hombre negro, alto e imponente, vestido con el uniforme de general. El hombre estaba en silencio, mirando al frente, y la calma de su postura parecía desafiante, algo que inmediatamente molestó a Reed. Este hombre no parecía ser parte de ese mundo tumultuoso de acusaciones y desconfianza en el que vivía Reed, y su calma contrastaba con la dureza que el oficial sentía en su pecho. Sin perder tiempo, Reed se acercó con la mano ya en su arma, decidiendo que no dejaría escapar ese momento sin imponer su autoridad. El general, con calculada lentitud, bajó del jeep. «Oficial, ¿puedo saber el motivo de mi detención?», preguntó con una voz tranquila que exudaba respeto y dignidad. Reed, aún más irritado al no ver una respuesta inmediata de subordinación, respondió con dureza, sin pensar mucho en lo que decía. Para él, ese era un desafío que necesitaba resolver con firmeza. El general no se inmutó. Él simplemente lo miró con expresión seria y respondió: «No tengo nada que ocultar, oficial, pero temo que su falta de control lo lleve por un camino peligroso». Las palabras del hombre golpearon a Reed como un golpe invisible. Algo en esos ojos tranquilos, en la serenidad del general, le hizo dudar por un momento de lo que estaba a punto de hacer. Pero, impulsado por una rabia ciega, Reed no dudó. Comenzó a atacar al hombre, lanzándole violentos golpes sin razón alguna, solo para desahogar su frustración acumulada. Pero cuando golpeó al general en la cara, una sensación extraña y desconcertante comenzó a apoderarse de la mente de Reed. Era como si estuviera cometiendo un grave error, algo irremediable. El general, a pesar de estar herido, parecía imperturbable y su presencia solo crecía en autoridad y dignidad. Algo dentro de Reed estaba cambiando, pero no sabía cómo ni por qué. Con cada golpe, una parte de él se preguntaba si tenía sentido. Pero el impulso estaba más allá de su razón. Finalmente, Reed se detuvo. Se tambaleó, como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. Miró al hombre que tenía delante, que lo observaba con una mezcla de compasión y tristeza, y algo más, algo aún más perturbador: «Perdón. No puedo evitar sentir pena por usted, oficial», dijo el general con calma. «Eres prisionero de tu propio odio». Estas palabras penetraron el alma de Reed de una manera que no podía comprender. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que este hombre, al que acababa de atacar, pareciera saber lo que estaba sucediendo en su interior? ¿Por qué miró con tanta comprensión y no con resentimiento? Esa noche, Reed tuvo pesadillas. El rostro del general, siempre sereno, apareció en sus sueños, rodeado de figuras oscuras que lo observaban desde la distancia. La mirada del general parecía juzgarlo, no con ira sino con una especie de paciencia tranquila, como si estuviera esperando que Reed entendiera algo profundo sobre sí mismo. Al despertar, Reed sintió el peso de lo que había hecho, pero no podía entender por qué. Le estaba afectando tan profundamente. A la mañana siguiente fue a la comisaría con la esperanza de encontrar algún registro del hombre con el que se había topado.
Sin embargo, para su sorpresa, no había ningún archivo que coincidiera con la descripción del general. Intrigado y confundido, Reed decidió buscar más información y profundizó en los archivos del ejército. Fue entonces, para su horror, que descubrió que el general James Carter, ese hombre imponente, había muerto 2 años antes en un accidente mientras estaba en una misión en el extranjero. El shock fue devastador. El hombre al que había atacado con tanta rabia y brutalidad no era real. Era un fantasma, un eco del pasado. Pero lo más extraño de todo fue que, aun sabiendo esto, Reed no podía quitarse la sensación de que el general todavía estaba cerca. En cada rincón de la ciudad, en cada momento de soledad, parecía ver al general. Mientras se miraba en el espejo, al doblar una esquina, sintió la mirada del hombre, llena de perdón y compasión, como si siempre estuviera observando y esperando que Reed finalmente entendiera la lección que de alguna manera ya había aprendido. Desesperado, Reed buscó ayuda. Fue a iglesias, centros de apoyo e incluso reuniones de rehabilitación, tratando de comprender lo que pasaba dentro de su mente. Pero el rostro del general todavía estaba presente, en todas partes. Lo vio en el cielo, en los árboles, en las calles, el general parecía estar siempre allí, guiando sus pasos, obligándolo a enfrentar sus propios prejuicios y la dolorosa verdad sobre su comportamiento. Le estaba afectando tan profundamente. A la mañana siguiente fue a la comisaría con la esperanza de encontrar algún registro del hombre con el que se había topado. Sin embargo, para su sorpresa, no había ningún archivo que coincidiera con la descripción del general. Intrigado y confundido, Reed decidió buscar más información y profundizó en los archivos del ejército. Fue entonces, para su horror, que descubrió que el general James Carter, ese hombre imponente, había muerto 2 años antes en un accidente mientras estaba en una misión en el extranjero. El shock fue devastador. El hombre al que había atacado con tanta rabia y brutalidad no era real. Era un fantasma, un eco del pasado. Pero lo más extraño de todo fue que, aun sabiendo esto, Reed no podía quitarse la sensación de que el general todavía estaba cerca. En cada rincón de la ciudad, en cada momento de soledad, parecía ver al general. Mientras se miraba en el espejo, al doblar una esquina, sintió la mirada del hombre, llena de perdón y compasión, como si siempre estuviera observando y esperando que Reed finalmente entendiera la lección que de alguna manera ya había aprendido. Desesperado, Reed buscó ayuda. Fue a iglesias, centros de apoyo e incluso reuniones de rehabilitación, tratando de comprender lo que pasaba dentro de su mente. Pero el rostro del general todavía estaba presente, en todas partes. Lo vio en el cielo, en los árboles, en las calles, el general parecía estar siempre allí, guiando sus pasos, obligándolo a enfrentar sus propios prejuicios y la dolorosa verdad sobre su comportamiento. Con el tiempo, Reed comenzó a cambiar. Luego se convirtió en un oficial más respetado, alguien en quien la comunidad empezó a confiar. Su transformación no fue ni rápida ni fácil. La lucha interna contra el odio y los prejuicios que dominaban su vida era diaria, pero Reed sentía que estaba en el camino correcto. En el fondo, sabía que no podía volver atrás, que el cambio era la única salida. Hasta que una noche, tuvo el último sueño. Estaba en un vasto campo iluminado por la luna, y allí estaba el general, esperándolo. La sonrisa del hombre era tranquila y acogedora, como si supiera que Reed finalmente entendía. Reed, dijo el general con voz tranquila, la redención solo se pierde cuando dejamos que el odio se apodere de nosotros. Debemos aprender a perdonar, no a los demás, sino a nosotros mismos. Esas palabras resonaron profundamente en la mente de Reed, y en ese momento, finalmente entendió. El general no fue solo víctima del odio. Él era, de hecho, un guía. Representaba la conciencia de Reed, aquello que nunca había querido enfrentar. A partir de ese día, Marcus Reed vivió como un hombre diferente. La sabiduría del general James Carter, un hombre que nunca había conocido pero cuya presencia cambió su vida para siempre, dejó una marca indeleble en su alma. Reed aprendió que el odio y el prejuicio se pueden superar y que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. La lucha de Reed por la redención no terminó ahí. Ella continuó, pero ahora sabía que la paz solo llegaría cuando fuera capaz de perdonarse a sí mismo, tal como lo había hecho el general.